Listo, muy buenas tardes, bienvenidos todos a la 17ª edición del Festival del Libro. Celebramos la lectura por 17 años, así que muy contentos de tener hoy día la presentación del libro La filosofía en el Perú en la filosofía, de Pablo Quintanilla. Sobre el autor, se especializó en filosofía del lenguaje, de la mente, epistemología y teoría de la acción. Es autor de La filosofía en el Perú, así que la recibimos con muy fuertes aplausos. Muchas gracias a todas y a todos, en primer lugar a los organizadores del festival por haberme hecho esta amable invitación y a ustedes por su generosa presencia. Tengo entendido que tenemos un aproximado de 50 minutos, una cosa así. Entonces yo lo que voy a hacer es una suerte de presentación general de lo que he intentado hacer en este libro, pero con la idea de dejar algunos minutos al final para tener un diálogo. Entonces, si ustedes tuvieran preguntas, objeciones, cuestionamientos, críticas, lapidarias, todo es bienvenido. Una primera cosa que quisiera decir es que este libro, como verán, La filosofía en el Perú en la filosofía, es el único libro que he publicado con la editorial Heraldos Editores y la editorial de la Universidad de San Marcos. Y eso tiene una explicación. La mayor parte de mis libros los he publicado con la Católica, que es la universidad en la que yo trabajo, y eventualmente en algunos casos en alianza con otras universidades. Pero por una razón simbólica, yo preferí, en este caso, publicar primero con la Universidad de San Marcos, que es la universidad donde se ha hecho la filosofía en el Perú. La filosofía en la Católica es, quiero decir, la producción filosófica en la Católica es más bien reciente, es de una generación viva a la que yo pertenezco y mis maestros, pero la mayor parte de la filosofía en el Perú se ha hecho en San Marcos y en San Agustín, como es el caso de Jorge Polar, sobre quien voy a hablar dentro de unos momentos. Y en el caso de Heraldos Editores, porque es una editorial independiente, en el Perú ahora hay muchas editoriales independientes que tienen un gran valor y me parece muy importante apoyarlas. Bueno, otra cosa que me gustaría subrayar desde el comienzo es que el libro tiene dos títulos. No es usual que un libro tenga dos títulos. Los libros suelen tener un título y un subtítulo, pero este tiene dos títulos, que son La filosofía en el Perú en la filosofía. Y es que en el libro hay dos proyectos que en principio son distintos, pero que están enhebrados entre sí, o por lo menos esa ha sido mi intención, integrarlos entre sí. El primer proyecto es hacer una reconstrucción de la historia de la filosofía en el Perú desde tiempos precolombinos hasta el presente. Es decir, planteando la pregunta de si hubo y en qué sentido filosofía prehispánica en el Perú o no. Entonces, este primer proyecto es un proyecto histórico, pero debo aclarar que no es un proyecto destinado a especialistas en el tema, sino más bien es una presentación general de la historia de la filosofía en el Perú. El segundo proyecto es más peculiar. En este me interesa reflexionar filosóficamente sobre el Perú. Eso no es usual. No es usual que a alguien se le ocurra hacer filosofía sobre un país. Hacemos filosofía sobre objetos de la realidad, fenómenos de la realidad, hacemos filosofía sobre procesos sociales, hacemos filosofía sobre el lenguaje, sobre la mente, pero no veo ninguna razón por la que no se pueda hacer filosofía sobre un país, considerando que un país es también un conjunto de procesos sociales.
y es un conjunto de procesos institucionales, y es un conjunto de procesos históricos. Entonces, si alguien me preguntase, ¿cómo es esto de hacer filosofía sobre el Perú? Yo le diría, bueno, es hacer un poco de filosofía de la historia, de filosofía de las ciencias sociales, hacer filosofía de las instituciones, filosofía del lenguaje, todo esto imbricado. Porque tal como yo veo las cosas, en todo caso, lo propio de la filosofía es ser una disciplina omniabarcante, una disciplina que le interesa todo, a diferencia de las ciencias, que son más bien actividades ultra especializadas, y a eso tienden las ciencias, a ultra especializarse. La mejor filosofía, desde mi personal punto de vista, no es la filosofía ultra especializada, que también la hay, sino la filosofía interdisciplinaria y que esté en condiciones de dialogar con otras ciencias. Eso, además, es lo que la vida académica contemporánea necesita. No necesita más ultraespecialistas. Los ultraespecialistas en el fondo son técnicos y la técnica se aprende. En cambio, la capacidad de reflexionar de manera omniabarcadora, de manera sinóptica, es la capacidad que han tenido los más grandes filósofos. Por supuesto, esa capacidad no la tengo en este libro, pero por lo menos he intentado arañar un poco de eso. Bueno, entonces, una manera de integrar estos dos objetivos es analizando de qué formas los procesos sociales que conforman nuestra historia, la historia del Perú, se expresan en la reflexión filosófica que en los distintos momentos se ha hecho en nuestro país. Porque, como atinadamente decía Hegel, la filosofía es su propio tiempo hecho pensamientos. Hegel sostenía que lo que los filósofos hacen es poner en blanco y negro, explicitar, reflejar las intuiciones implícitas, no conscientes, que están presentes en una determinada sociedad. Lo que Hegel diría, utilizando una metáfora de hoy que por obvias razones él no podría haber imaginado, es que los filósofos son como las antenas que están tratando de percibir el Weltanschauung, o sea, la visión de una época, la cosmovisión de una época, ¿no? Y yo creo que hay algo de eso que es cierto, ¿no? Entonces, la filosofía recoge, analiza, cuestiona intuiciones, pensamientos, ideas, prácticas sociales de las que, con la mayor parte de ocasiones, no somos conscientes. Y la filosofía pretende poner de manera consciente eso de lo que no somos plenamente conscientes. Y aquí estoy haciendo una alusión explícita a Freud. No en vano, Wittgenstein decía que la filosofía es psicoanálisis para intelectuales. Bueno, ahora voy a describir algunas de las partes de este libro, algunos de los capítulos de este libro. La primera parte se titula Filosofía peruana, y esta precisamente comienza discutiendo en qué sentido puede decirse o no que hubo filosofía peruana prehispánica. Esta es una problemática que genera pasiones y emociones inútiles, además, y con frecuencia argumentos falaces, ¿no? Porque yo creo que en gran medida responder a la pregunta de si hubo o no filosofía precolombina depende de cómo defina uno filosofía. Si es que uno define filosofía utilizando los criterios de la filosofía griega, y entonces la filosofía griega era metadiscursiva, la filosofía griega era metalingüística, la filosofía griega era argumentativa, la filosofía griega era institucional,
Entonces, cualquier forma de pensamiento que no calce con los criterios de la filosofía griega no es filosofía. Pero obviamente aquí hay una circularidad, porque estamos empleando los criterios de un tipo de filosofía para evaluar otras formas de pensamiento y decidir si son filosofía o no son filosofía. Es decir, ocurre en esto exactamente lo mismo que ocurría con los filósofos cientificistas de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando decían: la física es el modelo de la cientificidad. Mientras más se acerque a la física una ciencia, más científica será. Pero eso es obviamente circular, porque tú has elegido simplemente los criterios de la física para medir la cientificidad de otras disciplinas, ¿no? Pero, ¿y qué hubiera pasado si no elegías los criterios de la física, sino los criterios de la historia, o los criterios de la antropología, o los criterios de la sociología? O sea, ¿por qué razón tendrías que elegir a la física como criterio de cientificidad? Análogamente, uno podría preguntarse, ¿por qué razón tendría que elegir uno los criterios de la filosofía griega como criterios para determinar qué es filosofía y qué no? Alguien podría decir, ¿por qué ellos fueron los primeros? Bueno, eso no es tan cierto, porque ha habido filosofía en la India y ha habido filosofía en China, y a nadie se le ocurrió que no es filosofía cualquier otra actividad que no tenga los criterios de la filosofía de la India, ¿no? Entonces uno se podría preguntar por qué terminó instalándose en la tradición filosófica occidental esta idea de que solo es filosofía aquella filosofía que tiene los rasgos de la filosofía griega. Bueno, en el fondo por criterios políticos, porque estos elementos de la filosofía griega se globalizaron gracias al Imperio Romano, en primer lugar, y en segundo lugar al cristianismo, que terminaron recorriendo todo el planeta. Entonces, si uno utiliza esos criterios estrechos para determinar qué es filosofía y qué no es filosofía, entonces solo es filosofía la que se hereda del mundo griego, ¿no? Pero si uno tiene un concepto más amplio de filosofía, y uno dice que preguntas que versen acerca de la realidad, del comportamiento moral, de la distinción entre verdadero y falso, etcétera, son preguntas filosóficas. Entonces yo me inclinaría por decir que todos los pueblos han tenido filosofía. Lo que pasa es que en la mayor parte de los casos no han llegado hasta nosotros porque han sido pueblos sin escritura. Entonces, lo que ha quedado y lo que ha llegado hasta nosotros ha sido la reflexión filosófica de los pueblos que han tenido lenguas escriturales, o sea, dotadas de escritura, ¿no? Pero, ¿qué pasa, ya concentrándonos en el caso del Perú prehispánico? Hay algunas personas que utilizan un argumento que a mí me parece bastante malo y que es el siguiente. Dicen, nuestros antepasados tenían tecnología, la tecnología presupone ciencia, la ciencia presupone filosofía, porque la filosofía es la madre de todas las ciencias, luego nuestros antepasados tuvieron filosofía. Bueno, ese es un muy mal argumento, porque además es absolutamente eurocéntrico. Y es que en el mundo eurocéntrico, uno podría decir la tecnología presupone la ciencia presupone la filosofía, lo cual además no es verdad, porque en el siglo VI a.C., filosofía, teología, poesía surgieron simultáneamente. La filosofía no fue anterior a la ciencia. Los cosmólogos milesios eran contemporáneos a los filósofos, o incluso uno podría decir anteriores a los filósofos, ¿no? Bueno, entonces yo utilizo un argumento diferente. El argumento que utilizo es el siguiente. Yo lo que diría es esto: todos los niños de cualquier parte del mundo, de cualquier tipo de educación y cultura y lengua, entre los 3 y los 5 años desarrollan distinciones y conceptos que nosotros hoy llamaríamos filosóficos. Todos los niños entre los 3 y los 5 años ya distinguen entre lo verdadero y lo falso, sin que nadie les explique. Todos los niños entre los 3 y los 5 años distinguen
apariencia de realidad, ser de parecer, realidad versus ficción. Hacia los 7 años, todos los niños ya juzgan moralmente las acciones por las intenciones y no por las consecuencias. ¿Qué parecería probar esto? Esto parecería probar que se trata evidentemente de procesos neurológicos que son parte de la evolución del cerebro humano, porque si se dan en todos los niños de cualquier cultura, quiere decir que vienen instalados en el cerebro humano y se van activando. Ahora, si es que eso ocurre en todos los niños sanos, neurotípicos, digamos, es razonable suponer que en algún momento, cuando lleguen a la adolescencia, se van a preguntar, bueno, ¿y qué hace que una creencia o una representación del mundo sea verdadera o falsa? ¿Qué hace, qué es lo que distingue la realidad de la ficción? ¿Qué es lo que distingue el ser del parecer? Y ahí tú tienes preguntas filosóficas. Entonces, lo que yo diría es que es casi seguro que ha habido preguntas filosóficas en el mundo precolombino, muchísimas gracias, pero es casi indiscutible que no ha llegado hasta nosotros porque nuestras lenguas prehispánicas no eran lenguas escriturales, ¿no? Entonces, si uno piensa que la filosofía implica un grado de institucionalización, bueno, eso no ha llegado hasta nosotros. Pero si basta con sostener que ha habido gente que se ha planteado preguntas filosóficas, lo más probable es que sí. Ahora, entonces ustedes dirán o podrían decir, bueno, pero ¿de qué nos sirve decir que ha habido reflexiones filosóficas o preguntas filosóficas y no han llegado hasta nosotros? Es una conjetura basada en ninguna evidencia. No, sí tenemos evidencia, pero no evidencia de algo que nos haya llegado a través de textos, sino evidencia en las lenguas vivas. Entonces, la manera como hemos tratado de estudiar los presupuestos filosóficos de la cultura de nuestros antepasados prehispánicos es trabajando con lenguas vivas, con el quechua, con el aymara, con el urarina, con el shipibo y así. Algo que, dicho de paso, un grupo de investigadores hicimos en un libro que publicamos el año pasado que se llama Epistemologías Andinas y Amazónicas. Ahora, ¿cómo es esto? Pues en estas lenguas vivas, por ejemplo, en el caso del quechua, tenemos conceptos filosóficos, ¿no? Conceptos que nosotros hoy día llamaríamos filosóficos, que tienen algún tipo de conexión con conceptos filosóficos occidentales, pero con connotaciones distintas. Les voy a poner un ejemplo. Casi todos los términos epistémicos de las lenguas indoeuropeas son términos epistémicos que están asociados a conceptos concretos vinculados con la visión. Un principio es que los conceptos concretos, los conceptos generales proceden de conceptos concretos, siempre. Entonces, si tú tienes un concepto abstracto o general como el concepto de conocimiento, tienes que buscar cuál es el concepto concreto del que proviene. Si tú tienes un concepto abstracto como verdad, tienes que buscar cuál es el concepto concreto del que proviene. El concepto verdad, ¿de dónde proviene verdad? Verdad viene del latín veritas, veritas viene del verbo ego video, yo veo, ¿no? ¿Y cuál es el concepto concreto? Ver. Entonces, en las lenguas indoeuropeas, los términos epistémicos están asociados casi siempre a la visión. La palabra eidos, la palabra idea, la palabra gnosis, la palabra conocimiento, verdad, aletheia, todo está vinculado a la visión, ¿no? Y no solo los conceptos mismos, sino las metáforas. Si ustedes recuerdan las metáforas griegas con las que se inicia la filosofía, piensen en Platón, pero también metáforas contemporáneas. Son metáforas del tipo siguiente. Yo me inclinaba por creer que las cosas eran así hasta que finalmente lo vi con claridad y se esclareció mi mente. Entonces vi la luz y todo se me aclaró.
Entonces la metáfora de la visión, de la luz clara, la metáfora del sol en Platón es la metáfora del conocimiento, mientras que la metáfora de la oscuridad, la metáfora de lo que es difícil de ver, es la metáfora de la confusión. Pero esto no ocurre en otras lenguas, esto no ocurre en el quechua, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué comparo con el quechua? Pues porque el quechua lo tenemos a la vuelta de la esquina. No necesitamos ir a África para estudiar el suajili. Basta con que caminemos 200 metros y veamos cómo funciona el quechua. Entonces, por ejemplo, en quechua, la palabra que traduciríamos por conocimiento es yachay. ¿Y de dónde viene yachay? Yachay tiene dos etimologías, ambas muy interesantes. Pero lo primero es yachay, ustedes saben que se traduce al castellano como conocimiento, pero en realidad, más que conocimiento, es aprender o enseñar. Es un tipo de conocimiento práctico, no es un conocimiento representacional como el conocimiento griego, que es representacional. O sea, los sentidos me presentan la realidad, la visión me presenta la realidad y yo la represento mentalmente. Y si hay una concordancia entre mi representación mental y la realidad, hay conocimiento. Esa es la concepción occidental de conocimiento. Pero no es la quechua. En quechua, yachay es un tipo de conocimiento práctico, es saber hacer algo. Por ejemplo, saber construir una casa, saber arar el campo, saber sembrar, saber hablar una lengua, eso es yachay. Pero además, acá viene la siguiente pregunta: ¿cuáles son los conceptos concretos de los que proviene? Recuerden que todo concepto abstracto viene de un concepto concreto y eso nos da una pista de cuáles son sus presupuestos filosóficos. Hay dos tipos de concepto concreto de los que viene yachay. Uno es habitar, morar, residir, tener querencia en algún lugar. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque los primeros diccionarios de los evangelizadores en el Perú, el diccionario anónimo atribuido a Blas Valera y el diccionario de González Holguín, incluyen esas acepciones en yachay. Tener querencia en un lugar, habitar un lugar, residir, vivir en un lugar. Eso ya se ha perdido en la mayor parte de variedades de la lengua quechua del Perú, excepto en algunas zonas de la Sierra Central, que es donde además surgió el quechua, porque el quechua no surgió en el Cusco, como mucha gente equivocadamente cree, sino en la Sierra Central. Y luego se desplazó hacia el norte, dando lugar al quichua, que es la variedad de quechua que se habla en Ecuador, y dando lugar al quechua, que es la variedad que se habla en el Cusco, ¿no? Entonces, mientras que la concepción occidental de conocimiento asocia conocimiento con representar con claridad, la concepción quechua de conocimiento asocia conocimiento a hacer algo y sentirse cómodo haciéndolo. Es un tipo de conocimiento práctico, no es un know that, sino un know how, para utilizar la célebre distinción de Gilbert Ryle. Entonces, ese es uno de los conceptos concretos. El otro concepto concreto es más interesante, y es que el quechuista César Itier sostiene que yachay viene de yachani, que significa alcanzar algo con la mano. Estaría vinculado al castellano comprensión o aprehensión, ¿no? Bueno, estos dos orígenes habrían dado lugar a una epistemología quechua. Entonces, lo que estaba diciendo hace un rato es que, dado que no tenemos textos sobre reflexiones filosóficas en el siglo XII después de Cristo, lo que sí tenemos es una lengua viva, o lenguas vivas, donde podemos rastrear y reconstruir los orígenes con el objetivo de ver cuáles son los presupuestos filosóficos de los cuales estos proceden. Bueno, esta primera parte del libro también incluye una reconstrucción del tipo de filosofía que se realizó en el mundo virreinal peruano, sobre todo
Espinosa Medrano. Juan de Espinosa Medrano era un fraile mestizo peruano que escribía en latín, en quechua y en castellano, y cuyos tratados de lógica y ontología se estudiaban en la Universidad de Salamanca. Y Espinosa Medrano nunca salió de la ciudad del Cusco. Quiere decir eso que la Universidad del Cusco de aquella época era un centro importante de desarrollo académico. Si no, Espinosa Medrano no habría podido ser lo que fue. Y después vienen todos los capítulos dedicados ya a la filosofía peruana republicana, sobre todo la filosofía de fines del siglo XIX, el positivismo, la filosofía de comienzos del siglo XX, el espiritualismo de Bersón y la filosofía posterior a ello, sobre todo Pedro Zulem. Si yo tuviera que decir quién es el primer filósofo original peruano, es decir, no un filósofo que repite ordenadamente ideas de otros países o de otras tradiciones, sino que añade un elemento de originalidad, yo diría que es Zulem. Porque Pedro Zulem, que fue discípulo de la generación fundacional es la generación de González Prada, Jorge Polar, aquí fue rector de San Agustín, Javier Prado, Mariano H. Cornejo, Alejandro Deustua, en fin, todos estos autores, Ricardo Bulanto García y algunos otros más, ¿no? Zulem fue discípulo de todos ellos, pero además Zulem se fue a Harvard y fue discípulo nada menos que de Josiah Royce, que es miembro de la primera generación de filósofos pragmatistas estadounidenses, contemporáneo Royce con Peirce y con William James. Entonces, ¿qué pasa con Zulem? Lo que ocurre con Zulem es que es el producto de un mestizaje, ¿no? Recibe la influencia del positivismo, recibe la influencia del espiritualismo y recibe la influencia del pragmatismo que recién estaba gestándose y de la filosofía analítica. Pedro Zulem intercambió cartas con Bertrand Russell, ¿no? Y conocía la filosofía de Bertrand Russell. Bueno, intercambiar cartas es mucho decir. En realidad Pedro Zulem le escribió una carta a Russell. Russell la leyó con mucho interés porque le envió su libro, el libro de Zulem del neo-hegelianismo al neorrealismo, y Russell le contestó, solo que la carta llegó a Lima cuando Zulem ya había muerto, porque Zulem murió a los 25 años de tuberculosis, que es una edad demasiado temprana para morir. Pero esa carta se ha encontrado hace poco, la han encontrado en una biblioteca italiana y ha sido publicada la semana pasada, o hace 2 semanas, por Víctor Masi, que es un filósofo que enseña en Lima, en la Universidad de Educación, con algunos otros textos inéditos de Zulem. Bueno, entonces esta primera parte del libro, les decía, es una suerte de reconstrucción de la filosofía en el Perú. Después viene la segunda parte del libro, cuyo título es Filosofía desde el Perú, que incluye capítulos sobre filósofos e intelectuales extranjeros, pero vistos con una mirada peruana y con el objetivo de emplearlos para entender mejor a nuestro país. Entre ellos estarían filósofos como Michel Foucault, Iris Murdoch, Richard Rorty, Harry Frankfurt, Robin Dunbar, entre otros. Pero, como les mencioné hace un momento, hay un segundo proyecto en este libro, que es el proyecto de pensar filosóficamente al Perú. Esto intento hacerlo de manera transversal en todos los capítulos, pero sobre todo a partir de la tercera parte, titulada El Perú desde una perspectiva filosófica. Ahora, la pregunta que uno se hará es, bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo es ver al Perú desde una perspectiva filosófica? ¿Cuál es la metodología que ha seguido? ¿No?
Entonces aquí recuerdo algo que mencioné hace un momento, y es que lo propio de la filosofía es el pensamiento sinóptico, omniabarcador, a diferencia de las ciencias, que más bien estudian regiones específicas de la realidad. La filosofía no estudia regiones específicas de la realidad, estudia la realidad. Y en eso yo soy aristotélico, estudia el ser en cuanto ser, o sea, todo lo que existe. Entonces el filósofo es una persona que tiene una vocación de generalidad, pero que también tiene, o debería tener por lo menos, la capacidad de moverse en el detalle y en la generalidad sin perder el control de ambos elementos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué sería hacer filosofía sobre el Perú? Por una parte, sería reflexionar acerca del Perú, tomando en consideración las diversas interpretaciones que se hacen en las ciencias sociales, en la historia, en la lingüística, en fin, las diversas disciplinas que han estudiado y que estudian el Perú. Pero además de eso, utilizar conceptos que son propios de la filosofía. Por ejemplo, la pregunta sobre el origen del Estado, la pregunta sobre qué tiene que ocurrir para que el Estado deje de estar estructurado y entre en decadencia, que es la gran pregunta que se hace Hobbes cuando distingue entre el estado de naturaleza y el estado civil, ¿no? O preguntas como si, por ejemplo, podemos emplear categorías darwinianas de selección natural para explicar algunos productos culturales o algunas instituciones culturales sin caer en los reductivismos absurdos de Herbert Spencer o del propio Javier Prado, ¿no? Entonces, pensar filosóficamente al Perú es tratar de integrar y reflexionar las diversas interpretaciones que se han hecho, pero con una mirada de largo plazo. Por ejemplo, preguntarnos cuál es la relación entre determinismo y azar en la historia. Ese tipo de preguntas no están en las ciencias sociales. Uno puede leer un tratado de historia del Perú, un tratado de sociología peruana, un tratado de antropología peruana, y los científicos sociales sienten que su trabajo es más serio en la medida en que sea más puntual, ¿no? En la medida en que sea este ladrillito sobre el cual yo voy a construir otro ladrillito y luego otro ladrillito y de esta manera construir una casa. El filósofo no opera así. El filósofo opera más bien dándose la libertad de reflexionar sobre lo que hay. Y lo que hay es la realidad y las interpretaciones acerca de la realidad. Borges decía, la realidad es ella misma y sus espejos. Es decir, la realidad es este mundo objetivo que compartimos y las interpretaciones que hacemos acerca de la realidad. Las interpretaciones que hacemos acerca de la realidad son parte de la realidad y son objeto de estudio filosófico también. Entonces, en esa línea, el objetivo es tomar en cuenta estas diversas explicaciones de las ciencias sociales, de las ciencias históricas, tratando de encontrar relaciones multicausales, recordando que en el mundo social las relaciones causales siempre se retroalimentan mutuamente. Esto es, los efectos se convierten en causas y las causas se convierten en efectos. Entonces, pensar filosóficamente al Perú nos obliga a plantearnos preguntas metateóricas, como por ejemplo, ¿qué sería explicar filosóficamente al Perú? ¿Qué tipo de relaciones sociales existen? ¿Cuándo estas relaciones sociales incluyen situaciones de injusticia por desigualdad de acceso a los derechos y oportunidades, e incluso situaciones de injusticia epistémica?
que es lo que acontece cuando en una sociedad hay un grupo discriminado que no tiene acceso a lo que el filósofo Wilfrid Sellars llamaba el espacio de las razones. El espacio de las razones es esa dimensión en la que uno se siente obligado a justificar sus creencias y se siente con el derecho a exigir que los demás justifiquen sus creencias. La peor forma de discriminación es no incluir a alguien en el espacio de las razones. Ya sea de jure, por ejemplo, un esclavo no pertenecía al espacio de las razones. A nadie se le hubiera ocurrido que un dueño de esclavos tuviera que justificarse frente a sus esclavos. Al día de hoy, que la esclavitud ha sido abolida, nadie considera factible, ni siquiera pensable, que no pertenecer al esclavo, al espacio de las razones, sea ser un esclavo. Pero hay mucha gente que no pertenece al espacio de las razones de facto y no de jure. Es decir, la Constitución dice que no dice que pertenece al espacio de las razones, pero dice que tiene todos los derechos, pero en la práctica no los tiene, ¿no? Entonces, ustedes saben que los derechos humanos tienen varias generaciones, ¿no? Hay derechos humanos que han ido implementándose sobre los anteriores. La última generación de derechos humanos incluye los derechos epistémicos. ¿Y cuáles son los derechos epistémicos? El derecho a exigir que los otros se justifiquen sus acciones y justifiquen sus creencias frente a mí, siendo yo un ciudadano común y cualquiera, ¿no? Hasta hace relativamente poco hubiera sido considerado por lo menos extraño que una persona vulnerable, una persona indigente, una persona que procede de una zona discriminada del Perú, le escribe una carta al presidente o a la presidenta exigiéndole que justifique por qué hace esto o aquello. Ahora ya no es tan extraño, pero no fue extraño tampoco hace mucho tiempo. El primer pensador peruano que le escribió una carta al rey de España exigiéndole que justifique las barbaridades que se estaban haciendo acá fue don Felipe Guamán Magallanes. Él, sin saber qué cosa era el espacio de las razones y sin saber qué era tener derechos epistémicos, los estaba empleando, ¿no? Y además le decía al rey: nosotros no tuvimos derechos epistémicos, bueno, no dice eso, ¿no? Nosotros no tuvimos un tratamiento justo en tiempos de los incas y ahora tampoco lo tenemos en tiempos de los españoles. Yo quiero que usted nos explique qué justifica eso. Además, considerando que ustedes tienen una visión cristiana que no se corresponde con las prácticas que están haciéndose acá, ¿no? Entonces, claro, esa carta, como ustedes perfectamente saben, nunca le llegó al rey, recién se descubrió hace relativamente poco tiempo, pero si el rey lo hubiera recibido, probablemente hubiera dicho: ¿y este loco de dónde ha salido? ¿Qué se ha creído para mandarme una carta a mí, el rey de España, diciéndome que justifique mis decisiones y mis acciones, ¿no? Bueno, don Felipe Guamán Poma de Ayala era un adelantado. Hoy día, sí, uno podría escribirle una carta en el periódico al rey Felipe VI y exigirle que justifique algo, ¿no? Y lo hacemos todos los días con nuestros gobernantes. Otras preguntas filosóficas sobre el Perú que resultan esenciales para entender a nuestro país son, por ejemplo, ¿qué significa ser libre? Todos queremos ser libres, todos los partidos políticos se sienten abanderados de la libertad, hay políticos exitosos en países hermanos y vecinos que han llegado a la presidencia simplemente repitiendo un eslogan, una frase: ¡viva la libertad, carajo! Pero cuando uno le pregunta: ¿y qué es la libertad?, lo agarraste de manos.
porque te va a dar una respuesta bastante trivial, ¿no? Ser libre es poder hacer lo que tú quieres hacer. Y claro, tú le dices, muy bien, pero voy a ir un pasito más atrás. ¿Qué pasa si lo que tú quieres hacer está manipulado por creencias y deseos que determinan tus acciones, pero que tú no has elegido? Entonces, ¿hasta qué punto eres tú libre? Bueno, a lo que quiero llegar es a que, aunque está de moda decir que a lo que uno aspira es a la libertad y que es el sueño máximo, lo que no hay es una concepción clara acerca de la libertad, ¿no? Y se repite la palabra libertad como si fuera transparente, y de transparente no tiene absolutamente nada. En muchos casos, lo que pasa como libertad es simplemente manipulación ideológica, ¿no? Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿cuándo una sociedad es democrática? ¿Es el Perú de hoy un país democrático? Hoy he leído en el periódico que la Conferencia Episcopal del Perú ha emitido un comunicado diciendo que el Perú ya no es un país democrático. Eso ha declarado la Conferencia Episcopal del Perú hoy. Bueno, ayer supongo, porque yo lo he leído hoy en el periódico, ¿no? Entonces, una pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es ser un país democrático, ¿no? La visión más simplista, por supuesto, es aquella que dice que ser democrático es votar cada 5 años. Pero eso no es la democracia es un ideal, ¿no? Es el ideal de gobernar un país sobre la base del intercambio de razones, sobre la base del equilibrio de poderes, sobre la base de las instituciones. Bueno, eso, como todos sabemos, se ha ido perdiendo progresivamente en los últimos años en el Perú. Yo no sé si iría tan lejos como para decir que el Perú hoy no es un país democrático, o diría que es una democracia sumamente imperfecta, ¿no? Pero lo que es un hecho es que no hay ningún país, y nunca ha habido un país en el mundo que sea totalmente democrático. La democracia es un ideal, ¿no? Al cual podemos acercarnos y del cual podemos alejarnos. Entonces, debemos plantearnos ese tipo de preguntas generales y otras, como por ejemplo, ¿cómo podemos incluir a el Perú, a aquellos peruanos que no están incluidos sin colonizarlos? Todos queremos incluir a los que no están incluidos, a los peruanos vulnerables, a los peruanos pobres, a los peruanos que padecen circunstancias de pobreza extrema, pero incluirlos significa darles una tarjeta de crédito. Incluirlos significa que se acostumbren a comprar su ropa en Saga. ¿Eso es inclusión o es colonización? Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es si lo que en el fondo entendemos por inclusión no es otra cosa que colonización de un determinado modelo económico. Ahora, la parte que quiero subrayar es que este tipo de preguntas normalmente no se la haría un economista. Un economista está más preocupado tratando de calcular si la inflación va a ser de 2%, de 4%, ¿no? Tampoco se le hace un historiador. El historiador está más preocupado en cómo se comportó Arequipa en la Guerra del Pacífico. No se le hace un sociólogo ni un antropólogo. Estas son las preguntas que tiene que hacerse un filósofo. Pero como verán ustedes, son preguntas que abordan distintas disciplinas, ¿no? Entonces, entender mejor al Perú es pues entendernos mejor a nosotros mismos, porque nosotros somos el Perú. A veces pensamos en el Perú como si fuera una abstracción, como si fuera un territorio, y claro, un territorio es, pero sobre todo el Perú es un grupo de personas que procede de otro grupo de personas y que da a luz a otros grupos de personas. Una cuarta parte del libro está dedicada a las relaciones entre educación y sociedad, que
son relaciones que pueden dar lugar a un círculo vicioso o un círculo virtuoso. Una quinta parte se titula Geografías, y ahí lo que trato es de comparar al Perú con otros países, por ejemplo con Brasil en lo que respecta a la educación de posgrado, Chile en lo que tiene que ver con el desarrollo económico desigual, México y la democracia imperfecta, ¿no? Mario Vargas Llosa decía que la dictadura perfecta era la dictadura del PRI, ¿no? Perfecta porque duró 70 años. Tiene que haber sido suficientemente eficiente para que dure 70 años. Y no solo para que dure 70 años, sino para que se meta a los intelectuales al bolsillo. O sea, la dictadura del PRI fue una dictadura muy inteligente. Jamás persiguió a los intelectuales, jamás persiguió a los opositores. Al contrario, los convertía en embajadores. Octavio Paz fue embajador de México. Carlos Fuentes fue embajador de México. La universidad más importante de Latinoamérica, probablemente el UNAM, es obra del PRI. El Colegio de México es obra del PRI, ¿no? Entonces lo tenía felices a los intelectuales. Y si había un intelectual que decía, bueno, yo voy a escribir un libro que va a ser una crítica lapidaria al PRI, el PRI le decía, excelente, hazlo, yo te la publico, ¿no? Y no lo leía nadie, ¿no? Yo tengo y siempre he tenido la sensación que el modelo político que se quiso instaurar en el Perú a partir de 1990 era un modelo que aspiraba a convertirse en una especie de PRI. Es decir, control de los partidos políticos, control del pueblo, los sindicatos, ¿no? Vínculos estrechos con el empresariado, pero claro, y el PRI fue un partido extremadamente corrupto, un gobierno extremadamente corrupto. Eso también se replicó en el Perú en la década del 90, pero el PRI tuvo una idea brillante que no tuvieron los poco brillantes gobernantes peruanos de la década del 90. En el caso del PRI, un presidente solo podía ser presidente un periodo, y no podía volver a ser presidente nunca más, pero tenía el derecho de elegir a su sucesor. Entonces, ¿qué pasaba? Se garantizaba que el sucesor no iba a revisar sus cuentas, por supuesto, pero también se garantizaba que no se iba a eternizar en el poder, ¿no? Y la corrupción estaba permitida siempre que se distribuyera de una manera equitativa, ¿no? Ahora, el gobierno del PRI fue exitoso, bueno, desde el punto de vista que duró 70 años, sí. Desde el punto de vista que dejó una sociedad totalmente desinstitucionalizada, no. Porque hoy día el PRI no está en el poder, como sabemos, pero el PRI dejó un estado lleno de agujeros por donde se coló la corrupción en tiempos del PRI y por donde se ha colado la corrupción del narcotráfico hoy. Entonces, al día de hoy, el Estado mexicano es un queso Roquefort lleno de huecos donde la corrupción del narcotráfico ha entrado y lo tiene totalmente consumido. Bueno, en todo caso, en relación al segundo proyecto de este libro, hay también un diagnóstico implícito y algunas propuestas explícitas. El diagnóstico implícito es que probablemente uno de los problemas centrales del Perú es la ausencia de Estado eficiente. No quiero decir de un Estado paquidérmico, de un Estado burocrático, de un Estado enorme, de un Estado corrupto, obviamente no creo en nada de eso, ¿no? Pero sí en un Estado eficiente que tiene que proporcionar a todos los peruanos los derechos
básicos y fundamentales, entre los que están la educación y la salud. Y hemos nosotros padecido el fracaso del Estado en la época de la pandemia, porque como ustedes saben, el país del mundo que ha tenido proporcionalmente el mayor número de muertos como consecuencia de la pandemia ha sido el Perú, de todo el mundo, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el Estado no funcionó, por eso, ¿no? Y se han dado paradojas increíbles, como por ejemplo que la derecha, que repetía como un mantra, lo que tenemos que hacer es reducir al Estado y dar más libertad a la empresa privada, por ejemplo en la salud, que se abra clínicas privadas. Bueno, eso no iba a pasar nunca, porque el empresariado privado va a ir donde tiene posibilidades de lucrar, y se entiende porque ese es su objetivo, ¿no? Pero el objetivo del Estado no es lucrar, es servir. Entonces ocurrió esta terrible paradoja que tal vez ustedes recuerden. El congresista Nano Guerra García estaba en punta de Bombón y le dio un infarto al miocardio. En punta de Bombón no había una posta médica que funcionara las 24 horas del día. Y por supuesto no había clínica privada. ¿Qué clínica privada va a abrir un local en punta de Bombón? Porque no funcionaría lucrativamente. Entonces, Nano Guerra García, que defendía la reducción del Estado a su mínima expresión, falleció precisamente por sus ideas. Falleció porque no había Estado en punta de Bombón. Y le ocurrió a Guerra García lo que les ocurre a millones de peruanos todos los días, en todas las partes del Perú donde no llega el Estado. Entonces, ¿qué pasa cuando en un país como el Perú no llega el Estado, o el Estado no es confiable, el Estado es concebido como un enemigo o como un botín? Lo que pasa es que los grupos sociales se fraccionan en unidades muy pequeñas, en lealtades mutuas, pero que desconfían unas de otras. Eso es lo que está ocurriendo en el Perú. Ese es mi diagnóstico del Perú. El Perú se ha fraccionado en unidades pequeñas que no confían en el Estado, que le tienen miedo al Estado, que creen que el Estado es su enemigo y que encima tienen un discurso ideológico de la derecha que dice, claro, el Estado es por naturaleza ineficiente, inútil, entonces lo que tenemos que hacer es reducirlo a su mínima expresión y dejar que la mano invisible de la economía nos gobierne. Pero eso no va a pasar. La promesa de que la mano invisible de la economía iba a revolucionar al Perú desde el año 1990 no cumplió sus promesas, ¿no? Entonces, yo creo que a estas alturas de la vida tenemos claro que, sobre todo en países donde hay divisiones, inequidades de origen, la economía sola no puede reparar esos problemas. Se necesita un Estado pequeño, pero eficiente y confiable. Y eso es lo que no tenemos. Ese es un diagnóstico, ¿no? Otro diagnóstico es que se ha producido una polarización extrema en el Perú, como en muchos otros países del mundo, no solo Latinoamérica, que ha generado una desaparición del centro político, lo que implica una desaparición de los ideales democráticos, porque los dos extremos no son democráticos. La ultraderecha es autoritaria, no cree en la democracia,
cree que la democracia es el gobierno de la gente que no sabe lo que es gobernar un país. Y la ultraizquierda tampoco cree en la democracia, cree que la democracia es una democracia burguesa. Entonces, lo que ha desaparecido es un centro democrático, ¿no? Y ha sido sustituido por dos extremos autoritarios que además se necesitan unos a otros. Porque lo mejor que le puede pasar a Rafael López Aliaga es que exista Cerrón. Y lo mejor que le puede pasar a Cerrón es que exista López Aliaga. Porque la gente vota por López Aliaga por terror a Cerrón. Y la gente vota por Cerrón por terror a López Aliaga. Pero si hubiera un centro confiable, esos dos extremos ya habrían desaparecido, ¿no? Entonces, no resulta pues en absoluto sorprendente que los dos extremos se hayan aliado y que estén aliados en el Congreso y que además tengan un enemigo común. ¿Quién es el enemigo de López Aliaga? ¿Cerrón? No, los caviares. ¿Y quién es el enemigo de la ultraizquierda? ¿López Aliaga? No, los caviares. ¿Y quiénes son los caviares? Todos los que no son de extrema izquierda ni extrema derecha. Todo el mundo, pues. O sea, todo el mundo que razona con un pensamiento propio y que no piensa simplemente siguiendo manuales o eslogans o ideas que repiten como si fueran mantras, ¿no? Pues creo que este es una especie de diagnóstico de la sociedad peruana actual. Y si tuviera que hablar de una posible receta, pues obviamente iría en la línea de fortalecer las instituciones, de fortalecer la democracia, que está totalmente envilecida en el mundo, no solo en el Perú. Fortalecer el espacio de las razones. Y quisiera ya ir terminando con la siguiente idea. Lo que necesitamos es fortalecer el espacio de las razones. ¿Qué cosa es fortalecer el espacio de las razones? Es fortalecer el espacio en el que intercambiamos argumentos para encontrarle un rumbo al Perú. ¿Por qué? Porque cuando el espacio de las razones se debilita, es rápidamente sustituido por el espacio de la violencia. Y eso es algo que no queremos volver a vivir. Entonces, les agradezco muchísimo su amable atención y yo no sé si es que tenemos o no tiempo para unas preguntas. ¿Sí tenemos? ¿Hasta qué hora tenemos tiempo? ¿Unos cuantos? Ya, perfecto. Entonces tenemos entre 10 y 15 minutos y yo encantado de que convirtamos esto en un espacio de razones. Pablo. Creo que Daniela es la que da la palabra. Cordiales saludos, profesor Quintanilla, es un honor tenerlo aquí. Dentro de su libro, en la primera parte, usted habla de Wittgenstein. Y justamente se me impulsó la duda porque me sonó a los últimos párrafos a una suerte de propuesta de solución. Y mi pregunta sería, ¿de qué manera la terapia del lenguaje wittgensteiniana puede solucionar los problemas del Perú, donde hay tantos estilos de vida distintos? Son tan distintos que no podemos hablar de parecidos, tal vez. Sí, muchas gracias por tu pregunta, es sumamente atinada. En efecto, pero recuerda que Wittgenstein no creía que las formas de vida fuesen inconmensurables entre sí. Creía que las formas de vida eran superpuestas entre sí.
Entonces, en el caso del Perú, por supuesto que hay muchas formas de vida distintas, pero todas estas formas de vida están superpuestas, no son inconmensurables, no son intraducibles, ¿no? Y la idea de echar mano de Wittgenstein y de Freud para repensar el Perú tiene que ver con la idea de echar mano de estos dos autores para analizar el lenguaje con el cual nos comprendemos a nosotros mismos y el lenguaje con el cual describimos nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras opciones, nuestros posibles rumbos. En esta línea yo considero que uno de los problemas más graves que tiene el Perú hoy radica en que muchos de los medios de comunicación tienen una ideología que está ya establecida, que está ya coordinada y que es una ideología que está destinada a justificar relaciones de dominación o por lo menos justificar relaciones en las que no se amplía la libertad del individuo y se valora más el desarrollo macroeconómico, que además está probado beneficia a una minoría, y no el desarrollo macro y microeconómico que beneficie a la mayoría. En el caso de Latinoamérica, según he estado viendo cifras los últimos días, el país donde hay una mayor brecha entre pobres y ricos es Chile. Nuestro modelo, el modelo de los 90, ¿no? Entonces en Chile el 10% de los ciudadanos es dueño del 90% de los recursos y el 90% de los ciudadanos es dueño del 10% de los recursos. ¿Qué prueba eso? Eso prueba que la economía libre neoliberal, totalmente abandonada por el Estado, no resuelve los problemas económicos y sociales, los acrecienta. Y entonces sí se necesita un Estado que supervise, no un Estado controlador, no un Estado estatizante, un Estado reducido pero eficiente, como existe en todos los países del mundo. Es decir, yo creo que los periodistas, algunos periodistas peruanos, deben ser los únicos periodistas en el mundo que realmente creen que la economía puede resolver los problemas sin control del Estado. Eso no pasa en ninguna parte del mundo, ni en Escandinavia, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ¿no? Eso solo pasa en la misteriosamente de Aldo Mariátegui, ¿no? Pero yo muchas veces me he preguntado con franqueza si pasa en esa misteriosamente de manera sincera o gracias a un cheque mensual, pero no tengo manera de conocer la realidad. Sí, Pablo, en primer lugar las felicitaciones por la publicación del libro y siempre el agradecimiento de la comunidad filosófica arequipeña por presentar tus obras. Prácticamente cada año vienes a presentar un libro y eso te lo agradecemos. Muchas gracias a ti. Respecto del contenido del libro, no he tenido todavía la oportunidad de revisarlo, pero en relación a lo que has expuesto me surgen algunas inquietudes, no voy a plantear todas. Una primera es respecto de la sistematización del desarrollo de las ideas filosóficas en el Perú. Lo que sí he visto es el índice, ¿no? Ya hay varios temas, varios autores, pero no hay una presentación sistemática, como de repente la podemos encontrar en Augusto Salazar Bonne, ¿no? Con sus historias de las ideas del Perú. Entonces mi pregunta es si, dada la variedad de filosofías que se practican en el Perú y los diferentes enfoques que existen, si es posible ya realizar una tarea de ese tipo, ¿no? De presentar sistemáticamente
la filosofía en el Perú ya es una empresa inabordable, ¿no? Y no sé si de repente tú quieres abordar esa empresa, ¿no? Y este es un primer intento. Otra pregunta es respecto a la primera parte del libro, donde reflexionas acerca de la existencia de la filosofía en el Perú y donde has mostrado que efectivamente es difícil responder teniendo en cuenta las diferentes concepciones de filosofía que existen. Pero no he llegado a escuchar cuál es el concepto de filosofía que tú manejas, de tal manera que con ese concepto podamos decir que existe o no, o existió o no existió una filosofía en el Perú prehispánico. Estas preguntas no van para dar oportunidad a los demás asistentes. Muchísimas gracias, Wilber, como siempre, tus preguntas inteligentes y al corazón. Bueno, en relación a lo primero, en efecto, mi proyecto en ese libro no ha sido elaborar una historia sistemática, erudita, detallada de la filosofía peruana, porque para eso hubiera tenido que escribir 600 páginas más, ¿no? Más bien, esa primera parte, que es corta además, de historia de la filosofía peruana, es un pincelazo, ¿no? Y centrado además en autores que me parecen importantes, ¿no? Spinoza Medrano, Javier Prado, Jorge Polar, Zulem y así, ¿no? Creo que es una tarea pendiente, no sé si para mí o para otra persona, quizá para otra persona, porque claro, como tú señalas, el último en haber hecho un trabajo, digamos así, completo fue Salazar Bondi, ¿no? Pero ya es un libro que tiene unas buenas décadas, ¿no? En mi caso, además, yo deliberadamente he terminado comienzos del siglo XX, ¿no? Con Iberico. No he querido continuar porque igual hubiera tenido que escribir 800 páginas más. Es decir, hubiera tenido que hablar uno por uno de los filósofos vivos y de las generaciones anteriores. Entonces, ese era un proyecto para mí inmanejable, pero para otros perfectamente manejable. Y quizá para mí más adelante, tal vez en algún momento pueda darse, pero ahora no. Porque además lo que yo quería hacer en este libro no era tanto hacer una historia de la filosofía, sino hacer una filosofía del Perú. Es lo que más me interesaba. Pero pensé que para hacer una filosofía del Perú era casi sine qua non, conditio sine qua non, incluir una suerte de reconstrucción de la filosofía del Perú, aunque sea general, ¿no? Y en relación a tu segunda pregunta, tú básicamente lo que me preguntas es, bueno, ¿cuál es el concepto de filosofía que yo estoy manejando para preguntar si hubo o no hubo filosofía prehispánica? Pues yo diría básicamente lo siguiente, ¿no? La filosofía, tanto griega como china, como india o de cualquier otro país, es una actividad que se dedica a plantearse las preguntas más generales de todas, las preguntas más fundamentales de todas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas más generales de todas y las preguntas más fundamentales de todas? La pregunta más fundamental y general de todas es ¿por qué el ser y no más bien la nada? Por ejemplo, ¿no? No hay ninguna disciplina concreta que se vaya a preguntar eso. Es la filosofía la que lo hace, ¿no? ¿Qué diferencia la verdad del error? ¿Cuándo podemos decir que hemos justificado apropiadamente una creencia? ¿Qué diferencia la acción buena de la acción mala? Esas son las preguntas que les interesan a los filósofos. Entonces, yo pienso que ese tipo de preguntas debieron haberse planteado en el Perú prehispánico, pero como dije, no ha llegado nada de eso a nosotros, porque hubiera requerido, para empezar, de una lengua escrita, que no había, pero como señalé también, sí nos han llegado en las lenguas vivas presupuestos.
Y esos son los presupuestos que podemos rastrear. Ahora, una cosa más. Si tú me preguntaras si yo tengo una definición precisa de filosofía, te diría que no la tengo y no la quiero tener, por una razón muy simple. Porque normalmente los filósofos más creativos y más interesantes son los que amplían las fronteras de la filosofía. Es decir, la manera como Platón y Aristóteles entendían la filosofía es muy diferente de la manera como la entendía Nietzsche. Y es muy diferente de la manera como la entendía Heidegger. Y es muy diferente de la manera como la entendía Wittgenstein. Entonces, si hacemos una definición descriptiva de filosofía, tal como se entiende hoy, fácilmente puede ser superada por un filósofo brillante de fines del siglo XXI. Entonces, creo que es importante dejar la frontera abierta, por así decirlo, ¿no? Algo que no suele ocurrir con las ciencias. Esa es la gran diferencia entre la filosofía y las ciencias, y por eso la filosofía no es una ciencia, y no va a ser una ciencia nunca, ¿no? Porque la filosofía tiene otra aspiración, ¿no? La ciencia quiere estudiar la realidad y para eso cercena específicos cuadrados de la realidad. La filosofía se interesa por entenderlo todo. Eso, así nació la filosofía. Y yo sospecho que así va a seguir siendo hasta que siga habiendo filósofos, ¿no? Profesor, ¿qué tal? Habíamos venido hablando de la persistencia de anticuerpos hacia el psicoanálisis en Perú. ¿Hola? Ya. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué podríamos hacer desde las aulas, tanto profesores como alumnos, para paliar progresivamente esta ceguera de aspectos respecto al psicoanálisis, en tanto que el psicoanálisis ha demostrado ser una gran terapia para las naciones y por qué no serlo también para el Perú? Bueno, yo creo que lo que pasa es que el psicoanálisis es una disciplina que tiene muchos objetivos. Uno de ellos, y solo uno de ellos, es un objetivo clínico, terapéutico. Pero el psicoanálisis también es una interpretación de la cultura, ¿no? Y el psicoanálisis también es una forma de autoconocimiento. Y el psicoanálisis también es una manera de explicar el aparato psíquico. Entonces, ¿cómo integrar el psicoanálisis con las diversas formas de hacer filosofía? De la misma manera como se integra y se integró cualquier otra disciplina con la filosofía, produciendo trabajo intelectual interesante que beba del psicoanálisis y de la filosofía. Y con eso basta. Es decir, si uno lee las obras de, por ejemplo, Jonathan Lear o las obras de Marcia Cabell, entre otros, que integran intuiciones psicoanalíticas e intuiciones filosóficas y se da cuenta que hay valor ahí, ya no necesitas probarle a nadie nada. Ya está, ¿no? Buenas noches, ¿qué tal? Felicitarlo por el buen libro que nos está mostrando. Y yo tengo, no sé, un comentario, una comparativa, algo que siento que falta en el libro, si tanto se habla del Perú, y es esta forma de que siento que no se ha tocado suficiente la religión, porque si es una forma de filosofía que usted nos dice que es una nueva forma de ver el mundo, de querer ver cómo ve el hombre, yo siento y he visto, y se me ha enseñado en el colegio, y se ve ahora, que la religión en el Perú ha sido muy importante, ver esta deidad más allá, una cosmovisión incluso andina, y que aún encima está arraigada a nosotros, y el Perú es tan rico en esto que tenemos dos grandes fiestas, que es como la del Señor de los Milagros y el Inti Raymi, y esto está muy arraigado en el peruano, que siento que es el que debería, el peruano de a pie, el peruano común y corriente,
del cual se debería hablar más su forma de ver el mundo, porque está tan arraigado en nosotros que estamos en la Universidad San Agustín. Usted ha hecho sus libros en la Universidad Católica y en la San Marcos, y me parece un poco, no sé, creo que se debería haber tomado mucho más esta visión del mundo, de Dios, de cómo nosotros lo vemos y qué tan importante es para el peruano y qué tanto toma su libro. O sea, que no se haya hablado mucho me pica el alma, que no se habla de esa visión que es tan peruana, siento yo. Ok. Bueno, lo primero que te quiero recordar es que hay un capítulo sobre religión, que es un capítulo que se titula Una comprensión de la religión para el siglo XXI. Entonces, en ese capítulo lo que yo intento hacer es tratar de proponer una manera de entender la comprensión, de entender la religión en el siglo XXI. O sea, en otras palabras, para planteártelo de manera directa, la pregunta que me hago en ese capítulo es: ¿vale la pena mantener un discurso religioso, o deberíamos dejar que la religión termine de morirse, como hay muchas personas que creen que eso es lo que está ocurriendo? Entonces, lo primero es que te diría, sí, hay un capítulo sobre eso. Ahora, hay infinitos temas que no he podido abordar, no solo por razones de espacio, sino también por razones de tiempo y de capacidad, ¿no? Es decir, yo no podría escribir un artículo especializado sobre religiones andinas porque no es mi especialidad, ¿no? Pero lo que sí creo es esto: yo me quedaría muy satisfecho, muy contento, si es que este libro tuviera una virtud, solo una virtud, que es la virtud de decirles a nuestros colegas filósofos que pueden escribir o hablar sobre el Perú sin temor a que las disciplinas específicas le digan: tú no has tomado en cuenta este detalle o este detalle o este otro detalle, ¿no? Porque el filósofo siempre va a decir: mira, hay muchas cosas que no he tomado en cuenta, no podría tomar en cuenta, pero mi objetivo no ha sido, por ejemplo, escribir un ensayo sobre Coyurriti, mi objetivo no ha sido escribir un ensayo sobre Inti Raymi. Sobre eso hay bibliotecas enteras, ¿no? Mi objetivo no ha sido escribir un ensayo sobre el sincretismo. Sobre eso hay bibliotecas enteras. Mi objetivo no ha sido escribir un ensayo sobre la teología de la liberación. Para eso están los teólogos, los antropólogos, los historiadores. Entonces, ¿cuál ha sido mi objetivo? Escribir sobre eso que los especialistas no escriben. Porque para eso están los especialistas. O sea, si tú quieres un artículo especializado en el sincretismo religioso, los vas a encontrar libros enteros, ¿no? Si tú quieres encontrar un tratado sobre la historia de la religión, desde la extirpación de las idolatrías hasta el día de hoy, vas a tener 30 libros. Yo no puedo competir con esos 30 libros. No tengo la capacidad, no tengo el conocimiento de las personas que se han dedicado a eso toda la vida. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Y qué puede hacer un filósofo? Dar esa mirada de conjunto, esa mirada integradora, esa mirada abuelo de pájaro, pero que no sea una mirada superficial, que sea una mirada que ilumine aquellas cosas que los científicos no ven, porque los científicos están concentrados en sus 2 centímetros cuadrados de especialización. Última pregunta. Profesor Quintanilla, primero saludarlo y también felicitar la publicación en lo que precisamente es Heraldo Editores, entendiendo que, por ejemplo, el profesor Joel Rojas, que dirige el espacio, ahora en el mes de agosto va a participar en el Congreso Mundial de Filosofía, justamente con un tema relacionado a lo que es un poco la filosofía peruana.
En esa línea, profesor, quería consultarle si es que considera en sus trabajos o en sus investigaciones a Juan Yumpa, entendiendo que esta figura, por ejemplo, ¿no?, es estudiada en su momento por el profesor Masi, al cual ha hecho usted mención, y para cerrar también, ¿cuál considera o cómo ve los aportes del profesor Masi, ¿no?, para todo lo que es el tema del pensamiento andino? Y bueno, gracias por su atención. Muchas gracias. En efecto, yo tengo muchísimo aprecio por Víctor Masi, que es mi amigo además, y Víctor ha escrito ese libro, Presentación de Juan Yumpa, ¿no? ¿Y quién es Juan Yumpa? Juan Yumpa es un nombre mencionado por Guamán Poma de Ayala como un hombre Juan Yumpa, que tenía un pensamiento enciclopédico, un pensamiento generalizador, que es el tipo de pensamiento que tiene que tener un filósofo. El único problema es que Guamán Poma de Ayala no se detiene en decirnos qué es lo que pensaba Juan Yumpa, ¿no? Que es lo mismo que ocurre con Garcilaso. Garcilaso dice, había filósofos, eran llamados amautas, pero no nos dice qué pensaban estos señores. Entonces estamos, digamos, en nada, ¿no? Ahora, por supuesto, es valioso el trabajo que ha hecho Masi de relevar a Juan Yumpa. Yo lo que creo es esto: cuando hablamos de filosofía en el Perú o filosofía peruana, solemos hablar de dos cosas. Yo quiero incluir una tercera cosa. Cuando uno escucha filosofía peruana, filosofía en el Perú, piensa en dos cosas. Uno, la recepción que filósofos europeos o estadounidenses han tenido en el Perú. Entonces, como dicen algunos colegas mexicanos, en Latinoamérica cada filósofo importante tiene su sucursal acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un kantiano, ¿no? Sabe todo lo que hay que saber sobre Kant y, bueno, repite a Kant y, bueno, es un repetidor de Kant y se siente dueño de Kant, y cuando alguien habla de Kant, él inmediatamente levanta la mano y dice, no, Kant no decía eso, ¿no? Y así como hay una sucursal de Kant, hay una sucursal de Heidegger, hay una sucursal de Husserl, hay una sucursal de Platón, hay una sucursal de Aristóteles. Entonces, cuando se piensa en filosofía peruana, se está pensando en estos filósofos que en realidad lo que han hecho es recibir la obra de estos autores y, bueno, replicarlos, en peores casos repetirlos y en los mejores casos enseñarlos a las nuevas generaciones, ¿no? Esa es una manera de entender la filosofía que se hace en el Perú. Una segunda manera de entender la filosofía que se hace en el Perú es la de aquellos que están interesados en este tema que ya abordé y que me parece que no debería dar para más tampoco, que si hubo o no filosofía prehispánica, que desata pasiones. Hay gente que considera que sería casi una ignominia decir que no hubo filosofía en el Perú, porque eso de alguna manera implicaría, digamos, tener una visión limitada de las capacidades intelectuales de nuestros antepasados. Entonces hay muchos autores que escriben sobre por qué debió haber filosofía en el Perú, por qué Guamán Poma dice que hubo, por qué Garcilaso dice que hubo, etc. Esa es una segunda manera de entender la filosofía en el Perú. Pero hay otra manera de entender la filosofía en el Perú, que es la que yo he intentado sugerir, que es pensar filosóficamente al Perú. Es decir, no hacer lo que hace un tratado de historia, no hacer lo que hace un tratado de antropología, no hacer lo que hace un tratado de sociología. Todos ellos lo hacen muy bien, pero todos ellos lo hacen de manera muy puntual, extremadamente puntual y cada vez más puntual. Yo converso, por ejemplo, con mis colegas en la Universidad Católica y con alumnos de sociología, y les digo, por ejemplo, tú estás haciendo tu tesis doctoral, ¿no? En sociología, sí, me dicen. ¿Y cuál es tu tema de tesis doctoral? Bueno, yo estoy trabajando sobre
los informales en el cono norte en la década del 90, o yo estoy trabajando sobre la chicha en la década del 70, y yo digo, bien, interesante, son datos, pero ¿en qué momento empieza la reflexión? No la vas a encontrar en las ciencias, porque en el fondo lo que esos científicos están tratando de probar es que son rigurosos, es que no son charlatanes, es que hacen las cosas bien, y para ellos hacer las cosas bien es trabajar un espacio muy pequeño, muy recortado de la realidad, ¿no? O los historiadores, ¿sobre qué estás haciendo tu tesis doctoral? Estoy haciendo mi tesis doctoral sobre la revolución de Pumacahua. Muy bien, entonces lo que va a hacer es una reconstrucción de lo que ocurrió, quiénes participaron, con la idea de que ese trabajo de investigación va a ser útil para que alguien después reflexione de una manera más amplia sobre lo que esa revolución significó. Pero lo que puede ocurrir es que nadie reflexione posteriormente de manera más amplia sobre eso. Hay algunos científicos sociales, historiadores, que sí lo han hecho. Por ejemplo, el gran Basadre, ¿no? Basadre no se limitaba a estudiar pequeños aspectos. Basadre hacía filosofía de la historia, el azar en la historia y sus límites, ¿no? La promesa de la vida peruana. Son textos reflexivos, pero la sensación que yo tengo cuando leo a Basadre, y yo soy un lector asiduo de Basadre, es que Basadre avanza, pero en algún momento siente, no debo cruzar esta frontera. Esta es la frontera de los filósofos. No estoy preparado para eso, ¿no? Que es lo mismo que ocurre cuando converso también con colegas o estudiantes de Derecho y les digo, bueno, tú estudias Derecho, ¿no? Sí, ya, muy bien. Y dime, ¿qué es la justicia? Ah, no, ese es un problema de los filósofos. ¿Cómo que un problema de los filósofos? O sea, tú estudias Derecho. A lo que te dedicas es a reflexionar sobre la justicia. Deberías tener una opinión sobre eso, ¿no? Bueno, no, porque para eso están los filósofos. Bueno, pero, y lo que pasa es que en muchos casos los filósofos no están para eso. Los filósofos están estudiando un diálogo de Platón. Están estudiando qué dice Platón acerca de la relación entre verdad y justificación en el diálogo Teeteto. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que plantear las viejas y grandes preguntas? Son los filósofos, pero son los filósofos que se animen a hacerlo, ¿no? Entonces, una apuesta, para ponerlo de esa manera, de este libro que he publicado es casi una invitación a intentar una tercera vía de reflexionar filosóficamente sobre el Perú, ¿no? Utilizar herramientas filosóficas, conceptos filosóficos para entender a nuestro país y no entenderlo de manera fraccionada, sino de manera más integral. Me están haciendo ya una indicación de hora, así que muchísimas gracias por su presencia y sus preguntas.